digo, es muy importante saber lo que es la fisiología. O sea, para mí cualquier tema, 50% es la fisiología. Si se entiende eso, se les va a hacer más fácil entender lo demás. Entonces, ahora voy a hablar en general de lo que es el sistema hematológico, pero igual cuando hable de anemias y todo, también voy a tocar partes de fisiología, pero con respecto a la patología que voy a hablar, ¿no? Igual en trastornos de coagulación, ahí voy a hablar de la hemostasia primaria, secundaria y todo eso. Ya, entonces comenzamos hablando desde lo que es la embriología, ¿no? Tenemos que saber cómo es que se comienza a formar, y esto sí ha sido una pregunta, justo en el último ENAM preguntaron algo así de básicas con respecto a hematología. Nosotros tenemos que saber que a lo largo de la vida, ¿no? Desde la parte fetal, nosotros vamos a tener una producción de glóbulos rojos que es intraútero, que es todo eso, esa parte amarilla que ven, y una parte que es extrauterina, ¿no? Que ya es cuando nosotros nacemos, ¿no? Entonces, acá sí van a corregir, por favor, porque acá está mal esta imagen. Acá debe decir saco vitelino y acá debe decir médula ósea, ¿ya? Es un error de la imagen. Entonces, tenemos una fase, como les digo, intraútero y una fase extrauterina. Entonces, la fase intraútero, o sea, todo esto de acá que vemos aquí, se va a dividir en tres fases. En una fase mesoblástica, en una fase hepática y en una fase medular. ¿Ya? La fase hepática también se le llama fase hepatoesplénica. ¿Ya? Pero no es el único lugar, el hígado y el vaso en ese momento, donde van a producir glóbulos rojos, ¿o no? O en sí células sanguíneas, sino van a producir más órganos que ahorita les voy a explicar. Entonces, básicamente también a veces lo pueden dividir, ¿no? Que la fase mesoblástica es la fase del primer trimestre, ¿no? Porque estamos hablando de que todo esto es intraútero, la fase hepática, que es la del segundo trimestre, y la fase medular, que ya es la del tercer trimestre en adelante, ¿no? Hasta nosotros ahora, a lo largo de nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de la fase mesoblástica, que es la primera fase, a ver, voy a escribir en negro. La fase mesoblástica, van a haber distintas bibliografías de cuándo comienza o en qué momento se da, ¿no? O sea, generalmente pueden ver que comienza el día 19, hasta puede comenzar recién en la semana 8, ¿no? Pero mejor, o sea, para un número redondo parece que empieza en la tercera semana, ¿ya? Ahora, ¿en dónde se produce la fase mesoblástica lo que es la hematopoiesis? En el saco vitelino, ¿no? Eso es importante. Es el primer lugar donde se comienzan a producir células sanguíneas. Entonces, cuando se comienzan a producir células sanguíneas, aquí lo que va a haber son células madre, o sea, lo que van a formar en esta parte son las células madre hematopoyéticas primitivas, ¿ya? Y esas células madre hematopoyéticas primitivas van a producir lo que son los eritroblastos primitivos, ¿ya? Que estos eritroblastos primitivos vienen a ser los que son dentro de la serie de eritrocitos los más grandes y los que tienen núcleo, ¿ya? Porque acuérdense que vamos a mencionar que el glóbulo rojo, o sea, ya el último, el hematic, como sí, no tiene núcleo, ¿no? Ese es un dato importante. Entonces, estos eritroblastos primitivos van a formar los tipos de hemoglobina que vamos a mencionar, ¿no? Vamos a mencionar todos esos tipos de hemoglobina, ¿no? Cuál es la más abundante, pero acá solo se produce lo que es la hemoglobina Gower 1, ¿ya? La hemoglobina Gower 2 y lo que es la hemoglobina Portland, ¿ya? Todo esto de aquí, todo esto que he mencionado de que se hace en el saco vitelino, en esta fase mesoblástica, a esto se le llama, como estamos hablando de células madre hematopoiesis primitivas, que producen eritroblastos primitivos, ¿no? A esto se le llama hematopoiesis primitiva, ¿ya? Hematopoiesis primitiva. O también lo pueden llamar lo que es una hematopoiesis intravascular, ¿ya? Porque ahorita vamos a hablar de la extravascular. Entonces, esta es la hematopoiesis primitiva. Voy a un ratito. Ya. Hematopoiesis primitiva o hematopoiesis intravascular. ¿Ya?
Hasta ahí, eso es la fase mesoblástica, acuérdense, comienza en la tercera semana, saco vitelino. Luego viene lo que es la fase hepática, ya. Lo que pasa acá es que algunas células que estaban en el saco vitelino van a migrar, ya. Van a migrar, por así decirlo por acá, y van a producir lo que son las células madre hematopoyéticas definitivas, ¿ya? Y estas células madre hematopoyéticas definitivas, estas son las que van al hígado, pues, ¿no? O sea, ya, esto generalmente la fase hepática, si se dan cuenta, o sea, acá en el diagrama que están viendo acá, les había dicho saco vitelino, empieza por acá, por ejemplo, y acá si se dan cuenta el hígado comienza acá, o sea, prácticamente comienzan un poco juntos, ¿no? Las bibliografías dicen que comienza una semana después, entonces vamos a ponerle que empieza de la cuarta a la quinta semana, entre la cuarta y quinta semana, ¿ya? Y el principal lugar es el hígado, ¿ya? Pero les dije que no es el único, pero el principal es el hígado. Después le sigue el vaso, también puede ser el riñón, el timo y los ganglios, que también, acuérdense, no piensen que es una locura decir que los ganglios también producen células sanguíneas, ¿no? Porque como están viendo acá, miren ganglios linfáticos y es más, se sigue produciendo a lo largo de nuestra vida, ¿ya? Entonces acuérdense, bueno, que el vaso y el riñón, sobre todo, van a ser lo que es después la producción de los linfocitos B, ¿no? Y el timo, lo que es el linfocito T, ¿ya? Entonces, en esta etapa, ¿no? Donde se llega a producir en el hígado, en el vaso, en el riñón, en el timo, pero sobre todo en el hígado, ya se forman lo que son todas las células, ¿ya? O sea, todas las células sanguíneas que nosotros sabemos, ¿ya? O sea, se viene a formar lo que son los eritrocitos, ¿no? Y estos eritrocitos, acuérdense que de los tipos de hemoglobina, la más frecuente, porque seguimos en la parte intrauterina, acuérdense, va a ser la hemoglobina fetal, ¿ya? Por eso que en el recién nacido, la hemoglobina más abundante es la hemoglobina fetal, ¿ya? Por eso hay que leer bien cuando dice en qué etapa de la vida, ¿no? La segunda más frecuente ya viene a ser la hemoglobina A1, que es la más frecuente, es la más abundante en nosotros, pero ya en etapa adulta, y luego le sigue la hemoglobina A2. ¿Ya? Pero sobre todo ahí, que seguimos en intraútero, la hemoglobina fetal, ¿no? Se producen los que son los granulocitos, se producen los agranulocitos y se producen los megacariocitos, ¿no? Que los megacariocitos, acuérdense que de aquí derivan lo que van a ser las plaquetas, ¿ya? Eso también es importante. Entonces, a todos estos, si a la anterior habíamos dicho que se llamaba hematopoiesis primitiva, o lo que era intravascular, a esta se le llama hematopoiesis definitiva, ¿ya? Definitiva o extravascular, ¿sí? Entonces ya se entiende mejor eso, ¿ya? Entonces, la fase hepática o fase hepatoesplénica, sobre todo en el hígado, y comienza la cuarta a la quinta semana. Y ya con lo que respecta a la fase medular, ¿no? La médula ósea, que nosotros sabemos que es lo que ya a lo largo de nuestra vida, eso se da en el quinto mes, ¿ya? En el quinto mes, si se dan cuenta, aquí está médula ósea, y justo más o menos el cuarto, quinto mes acá, empieza la producción ahí, ¿ya? Entonces, en el quinto mes, en la médula ósea, ¿ya? Ahora, es distinto, si se dan cuenta, hay una etapa así como que vamos como que dividirlo por acá, que por así decirlo vendría a ser acá niños, y acá vendría a ser adultos, ¿no? Si se dan cuenta, en esta etapa, acá vemos huesos como la tibia, el fémur, que luego ya bajan los niveles y nos quedamos con vértebra, esternón, costillas, que ya son más que todo huesos planos. Entonces, eso es importante, ¿no? Saber que en un niño, ¿dónde se produce? Si te preguntan dónde se produce la eritropoiesis, en todos los huesos, ¿ya? En todos los huesos, o también si quieres poner huesos largos, pues, ¿no? Porque en sí es tibia, fémur, peroné, etc. ¿Ya? En cambio, en el adulto, ya sí, como están viendo en la imagen, el primer lugar es vértebras, ¿no? De ahí le sigue esternón y de ahí le sigue las costillas,
Entonces, acá era lo que yo les había dicho que habían preguntado en el último, en una pregunta de generalidades, que no me acuerdo muy bien de qué era el caso clínico, pero la pregunta era de dónde se hace la biopsia de médula ósea, ¿no? Y estaban las alternativas, y la alternativa era esternón, ¿ya? O sea, porque decía esternón, tibia, peroné, fémur, ¿no? Pero el punto es que tenías que saber que en ese momento, o sea, si decía vértebra una alternativa, pues tenía que marcar vértebra porque era mejor, ¿no? Pero ante las otras alternativas, lo demás eran los huesos largos, que como les digo, ya es solo cuando o sea, el recién nacido comienza a crecer, y de ahí ya viene a ser lo que es los huesos planos, ¿ya? Pero sobre todo con ese vértebra, bueno, ahí es, en sí es el principal lugar. Entonces, cuando comienza ya a producir lo que es las series celulares, acuérdense que principalmente va a ser una serie mieloide, ¿ya? O sea, si nosotros dividimos, por ejemplo, serie mieloide, que son las células de todo lo que es el sistema inmune, con eritroide, la relación es de 3:1. Ya acuérdense siempre esa relación. O sea, si nosotros hacemos conteo, obviamente son mucho más lo que son los eritrocitos, ¿no? Pero es por el hecho de que los eritrocitos viven mucho tiempo, ¿no? Ahorita vamos a ver que viven hasta 120 días. En cambio, las células inmunitarias generalmente viven 48 horas, ¿sí? Pero se producen más en lo que es la médula ósea, ¿ya? Entonces acuérdense que la relación mieloide-eritroide es de 3:1. Y bueno, para comentar en la médula ósea, pues, ¿no? En la médula ósea tenemos, o sea, si dibujamos así un huesito, yo me acuerdo así porque era como que el hueso se va calentando en la periferia, que es que tenemos una médula ósea amarilla y una médula ósea roja, ¿no? Que la médula ósea roja viene a ser la médula ósea activa, ¿no? Que esa es la que se va a encargar de lo que es la hematopoiesis. Mientras que tenemos una médula ósea que es la inactiva, que es la que generalmente tiene adiposito, bueno, que es la que tiene grasa. Bueno, eso nomás porque se acuerden. También, ¿no? Sí, bueno, no me han preguntado mucho eso, pero yo me acuerdo mucho cuando iba a histología, pues, ¿no? Que sepan que la roja más que todo es epífisis y la amarilla es diáfisis, ¿no? O sea, con la imagen que les digo, o sea, yo me acordaba que el hueso se comenzaba a calentar y ya pues aumenta la temperatura en la periferia, ¿ya? Pero la relación de estas dos es 1:1, ¿ya? Entonces, tanto, o sea, es 50%, 50%. 50% médula ósea roja, 50% médula ósea amarilla, ¿ya? Listo. Entonces, eso es la parte intrauterina hasta adultos, ¿no? Entonces, acuérdense, fase mesoblástica es en el saco vitelino y se da la hematopoiesis primitiva o intravascular, ¿ya? Luego está la fase hepática, que viene a ser de la cuarta a quinta semana, que el principal lugar es el hígado, pero hay otros, los que he mencionado, y ahí se da la hematopoiesis definitiva. Y la fase medular, acuérdense que es a partir del quinto mes, y depende si es de niños o adultos, ¿no? Y en adultos los huesos planos. Y más se va a producir lo que es la serie mieloide. Listo. Entonces eso es todo sencillito. Acá vértebras. Ya. Entonces hay diferentes teorías de supuestamente cómo se comienzan a producir las células, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos a la teoría monofilética, que nos dice que todas las estirpes celulares son a partir de una célula madre, ¿ya? A partir de una célula madre. Mientras que la polifilética nos dice que cada linaje, o sea, las plaquetas, las células inmunitarias y aparte los eritrocitos, o sea, cada una viene de un distinto linaje, ¿no? O sea, cada linaje viene a partir de una célula madre, ¿ya? Entre las dos, la más aceptada es la monofilética. ¿Ya? Acuérdense eso, ¿no? Porque nosotros, bueno, si han visto, ¿no? Cuando ya sea en histo, en básicas, no sé, siempre hablamos de una célula madre, ¿no? La primera, y de ahí ya comienzan a derivar todas. Pero acuérdense que hay dos teorías, ¿ya? Y después hay teorías de cómo se forman, ¿no? O sea, cómo es que la médula ósea dice,
voy a formar ahorita eritrocitos, voy a formar leucocitos, ¿no? Entonces está la teoría estocástica, que es aleatoria, o sea que simplemente la médula ósea ya de por sí comienza a producir, y otra que es la instructiva, que es con respecto al microambiente hematopoyético, ¿no? Pero estos, acuérdense, o sea, no hay una teoría que sea más aceptada que la otra, los dos son iguales, ¿ya? Pero acuérdense sobre todo que hablamos de la teoría monofilética, que es que todas derivan de una célula madre, ¿no? Entonces, si hablamos de eso, yo acá les he puesto una parte de lo que es, que vamos a hablar de la serie eritroide, pues, ¿no? Vamos a hablar, porque ya lo que es leucocitos, ¿no? O sea, también podría explicar eso, pero creo que va más cuando hablemos del episodio de infectología, como para ver más o menos a qué nos orienta cada aumento de algo, ¿no? Entonces, en lo que es eritroide, bueno, antes que eso, nosotros también tenemos que saber que existen 4 compartimientos, ¿ya? O sea, en lo que es las series celulares, van a haber 4 compartimientos. Que el primer compartimiento viene a ser las células troncales hematopoyéticas, ¿no? Esa es la célula madre de todas, ¿no? La que estamos hablando. La célula troncal hematopoyética, ya que esa se le llama la cell stem, ¿ya? Entonces, las características importantes de esta cell stem es que tienen la capacidad de autorrenovación. ¿Ya? Tienen la capacidad de autorrenovación y es multipotente. ¿Ya? Mientras que los que respecta al segundo compartimiento son las células progenitoras. ¿Ya? Y las células progenitoras, ya acuérdense que acá ya quita su propiedad de autorrenovación y solo vienen a ser multipotentes. ¿Ya? Ya lo que es el tercer compartimiento ya son las células precursoras y el cuarto compartimiento ya son las células sanguíneas circulantes, ¿no? Entonces el tercer compartimiento prácticamente serían, o sea, con otro nombre, serían las células en maduración. Y lo que viene a ser el cuarto compartimiento ya son las células maduras. ¿Ya? Entonces eso, lo que acabo de explicar, lo orientamos ahora a esto de acá, que justo quería explicar, ¿no? Entonces vamos a dividir los 4 compartimientos solo en lo que es serie eritroide, ¿no? Porque como les digo, esto yo lo puedo explicar con cada tipo de serie, ¿no? Sea de las plaquetas, sea de los leucocitos, de los neutrófilos, etc. Entonces acá vamos a tener nuestro primer compartimiento, que habíamos dicho que el primer compartimiento eran las células troncales hematopoyéticas, ¿no? Las stem cell. O sea que ahí se supone que está comenzando lo que es la serie eritroide. Luego tenemos nuestro segundo compartimiento, que viene a ser esta parte de acá. O sea, estas dos células, que habíamos dicho que el segundo compartimiento son las células progenitoras. Entonces, aquí tenemos dos, y es fácil, no sé si se ve bien en el material que les he enviado, pero bueno, acá como pueden ver, la primera es la BFUE, ¿no? Entonces, acuérdense, B, que viene de lo que es la unidad formadora de brotes eritroide. Entonces, si te preguntan cuál es la primera célula progenitora de la serie eritroide, es la unidad formadora de brotes, ¿ya? Porque la CFUE es la unidad formadora de colonias eritroides, ¿no? Entonces, con una palabra simple ya te pueden cambiar una pregunta, ¿ya? Entonces, la primera célula progenitora es la unidad formadora de brotes eritroides. Listo. Entonces tenemos de ahí al tercer compartimiento, que el tercer compartimiento viene a ser lo que son las células precursoras, que habíamos dicho. Entonces, ¿cuál es la primera célula precursora? El proeritroblasto, ¿ya? Primera célula precursora. Es el proeritroblasto. Luego viene lo que es el eritroblasto basófilo. Luego viene el eritroblasto policromático, ¿ya? Esto es importante. ¿Por qué es importante el policromático, perdón? ¿Se acuerdan de poli, no? Mucho. Entonces es la célula que más forma hemoglobina, ¿ya?
Porque ustedes acuérdense que para formar hemoglobina se necesita un proceso de lo que es con ATP, ¿no? Que tiene que haber mitocondria. Entonces, la hemoglobina no se forma cuando el eritrocito ya está maduro. La hemoglobina se forma antes, ¿ya? Porque acuérdense que el eritrocito es una célula sin núcleo y sin organelas, ¿ya? Entonces, antes se forma la hemoglobina. Entonces, acá, justo el eritroblasto policromático es el que más forma hemoglobina, ¿ya? Luego, en el eritroblasto ortocromático, esta va a ser la última célula con núcleo y organelas. O sea, en otras palabras, hasta aquí se puede decir que se detiene la formación de hemoglobina, ¿ya? Porque en lo que es el reticulocito, ¿no? que ustedes lo conocen como el hematí joven, no el inmaduro aún, en este ya no hay núcleo ni organelas, ¿ya? Pero todavía el reticulocito sigue siendo parte del tercer compartimiento, ¿no? Y el hematí ya es parte del cuarto compartimiento, que es las células pues, sanguíneas circulantes, ¿no? Que estamos hablando de las células maduras, ¿ya? Entonces, muy importante que sepan que la primera célula del segundo compartimiento, si te preguntan de las células progenitoras, la unidad formadora de brotes. La primera célula de las células precursoras, el proeritroblasto. ¿Cuál es el tipo de eritrocito en la serie que produce más hemoglobina? El eritroblasto policromático, ¿ya? ¿Y hasta qué etapa, o bueno, hasta qué eritrocito se puede seguir formando hemoglobina? Hasta el eritroblasto ortocromático, ¿ya? Y a partir de ahí ya no hay ni núcleo ni organelas. Entonces, a veces aún he visto en algunos textos, ¿no? ¿Cuánto demora el reticulocito en transformarse en una hematía? Generalmente dura de 24 a 48 horas, ¿no? Si se preguntan cuánto demora toda esta serie, ¿no? Generalmente, desde lo que es la parte del tercer compartimiento, o sea, desde acá, todo este proceso generalmente dura de 5 a 10 días. Y todo el proceso en general, o sea, desde acá que comienza hasta que es un eritrocito, generalmente dura de 18 a 21 días. ¿Ya? Entonces son otros datos que también pueden ser importantes. Y bueno, en lo que respecta a la hematopoiesis, ¿no? O sea, ¿qué es lo que más se produce? Habíamos dicho que lo que más se produce es la serie mieloide, ¿no? Entonces, acá lo más abundante va a ser la granulopoiesis, que es alberga el 40 al 80%, ¿ya? Igual la linfopoiesis, que es del 5 al 20%, y la serie monocítica, que ya es en menor número, menos del 2%, ¿no? Porque la eritropoiesis habíamos dicho que era de 3 a 1, ¿no? O sea, de lo que es serie mieloide, eritroide, 3 a 1, entonces la eritropoiesis generalmente es del 10 al 30% nada más, ¿ya? Y la trombopoiesis, como les digo, no es una célula, ¿ya? Las plaquetas no son células en sí, o sea, provienen del megacariocito, pero son fragmentos, así que le pueden poner menos del 1% o un signo de interrogación. ¿Ya? Pero acuérdense que lo más importante es los granulocitos, ¿no? Los neutrófilos, que es lo que más abunda en la serie mieloide, que ya había dicho que la serie mieloide era lo que más se producía, ¿no? 3 a 1. Listo, continuemos. Entonces, cuando nosotros vamos a ver ahora más o menos lo que hemos dicho, pero, o sea, de qué se compone la sangre, ¿no? O sea, si por ejemplo nosotros tenemos acá, que esto de aquí son 10 centímetros, ¿no? De sangre. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Aquí lo que estamos haciendo es centrifugar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando centrifugo? Se separa esto de acá, que esto viene a ser el plasma, y se separa esta parte de acá, que viene a ser los elementos formes. Entonces, de la sangre, lo más abundante, acuérdense que es el plasma, el 55%, mientras que los elementos formes vienen a ser el 45%, ¿ya? Que generalmente de ese 45%, 44, 45% va a ser la parte de los eritrocitos, ¿no? Mientras que los leucocitos vienen a ser del 0 al 1%. ¿Sabes? Pero ya no estamos hablando de lo que se produce en la médula ósea, sino de la composición de la sangre. Y las plaquetas, les repito, acuérdense que son fragmentos celulares
del megacariocito. Siempre acuérdense de quién deriva, del megacariocito. ¿Ya? Listo. Entonces, acuérdense siempre que esto pues son los glóbulos rojos. Bueno, es el hematocrito, el famoso hematocrito, que viene a ser el porcentaje de glóbulos rojos que se ocupa en la sangre. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a hablar del plasma. Entonces, el plasma, ¿no? Si nosotros, o sea, el plasma está constituido por lo que es factores de coagulación y el suero, ¿ya? Pero sobre todo el suero. Entonces, el plasma es como que si nosotros lo dividimos acá, es como que va a haber un sobrenadante y va a haber un coágulo, ¿no? Este va a ser el coágulo y este sobrenadante va a ser el plasma, ¿ya? Entonces el plasma lo podemos dividir en dos. ¿Cuál es el componente más importante? El agua, ¿no? El agua ocupa prácticamente el 92%. Entonces, si te preguntan también cuál es lo más abundante de lo que es el plasma, también es el agua, ¿ya? Porque generalmente el plasma es más suero que factores de coagulación. Ahorita van a entender también por qué. Y de lo que resta vienen a ser las proteínas, ¿ya? Que vienen a ser el 7%, ¿ya? Entonces, de esas proteínas, ustedes saben que la más importante o la más abundante es la albúmina, pues, ¿no? La albúmina, que los valores, pues, son de 4 a 5 miligramos por decilitro. Recuérdense que es prácticamente el 60% de las proteínas, el tipo de proteína que hay en la sangre, ¿no? Y la segunda ya vienen a ser las globulinas, ¿no? Que vienen a ser 3 miligramos por decilitro. Y estas ya ocupan lo que es el 35%, bueno, por ahí. Entonces siempre acuérdense que la relación albúmina-globulina tiene que ser mayor a 1, ¿ya? Entonces la albúmina es la más abundante y es la que se va a encargar de lo que es la presión oncótica, ¿no? Porque acuérdense que cuando cuando aumenta la albúmina, aumenta lo que es la presión oncótica, ¿no? O sea, la presión de proteínas. Entonces esto es lo más importante, ¿ya? La más abundante, la albúmina. Y en lo que es el coágulo, ¿no? Se supone que acá están los factores de coagulación. Y dentro de los factores de coagulación, el más abundante, que lo vamos a ver cuando hablemos de trastornos de coagulación, es el fibrinógeno, ¿ya? Que es el más abundante. Acuérdense que el fibrinógeno es el factor tipo 1, ¿ya? Y ese fibrinógeno es una proteína, ¿ya? Y viene a ser prácticamente el 4%. O sea, de este 7% o sea, lo ampliamos a un 100%, un total, 60% es albúmina, 35% son globulinas y 4% es fibrinógeno. ¿Ya? Por eso les dije que al final, en general, lo más abundante, ya les pregunten del plasma o del suero, es el agua, pues, ¿no? Porque los factores de coagulación están incluidos acá, en las proteínas también, ¿ya? Y lo que resta el porcentaje ya pues son otros tipos de proteínas, ¿ya? Pero acuérdense que el fibrinógeno, lo vamos a volver a mencionar en lo que es trastornos de coagulación, es el más abundante, ¿ya? Entonces plasma por factores de coagulación y suero que es agua y proteínas. Listo. Entonces eritrocitos es lo más abundante de los elementos formes, prácticamente todo. Y los leucocitos pues los he puesto en orden con respecto al porcentaje que hay, pues, ¿no? Los neutrófilos vienen a ser del 60 al 70%, los linfocitos vienen a ser del 20 al 25%, los monocitos son del 3 al 8%, los eosinófilos del 2 al 4%, y los basófilos de 0,5 a 1%, ¿no? Entonces, a lo que son los linfocitos y los monocitos se les llaman los mononucleares, pues, ¿no? Mientras que los demás son los llamados polimorfo nuclear, ¿ya? Acuérdense que el neutrófilo hemos dicho que es el más abundante y es el fagocito en sangre, ¿ya? En cambio, el monocito, 1, es la célula leucocitaria más grande y cuando esta va al tejido,
El monocito cuando va al tejido se convierte en un macrófago. Y este es el fagocito del tejido, ¿no? Entonces ahí tenemos los dos. Fagocito del tejido, que vienen a ser los monocitos cuando van al tejido, que se convierten en macrófago, y el fagocito de la sangre, que vienen a ser los neutrófilos. El más abundante, el neutrófilo, pero el más grande, el monocito, ¿no? Bueno, esos son también datos más que todo en la parte de infecto, ¿ya? Y las plaquetas, acuérdense que van a estar involucradas en la hemostasia primaria, ¿no? Porque en la secundaria vamos a hablar de lo que es factores de coagulación y todo eso. ¿Listo? Sencillo hasta ahí. Espero que hayan entendido todos los datos claves que siempre subrayo. Ya. Entonces ahora vamos con lo que son las características importantes, ¿no? O sea, prácticamente todo lo que siempre trato de explicar de las generalidades de fisiología también es orientado a enfermedades, pues, ¿no? O sea, cómo es que se relaciona, porque es importante. Entonces vamos primero con lo que es, bueno, esta parte primero, ¿no? Cómo es un glóbulo rojo, ¿no? Acuérdense que tiene una forma bicóncava, ¿no? Tiene su forma bicóncava, es una célula de color rojo, brillante, redondeada, que acuérdense que es más pálida en el centro y es más oscura en la periferia, ¿ya? Entonces, acuérdense que el glóbulo rojo tiene su característica que es deformable, ¿ya? ¿Cuáles son, o sea, qué es lo que le da esas propiedades de deformación? O sea, que pase por la sangre normal. Uno es su geometría. O sea, el hecho que sea bicóncavo, ¿no? Es que hace que sea deformable, ¿no? Otra propiedad es que tenga viscosidad, ¿ya? Porque hace que la hemoglobina sea más disuelta. Y otro es su elasticidad, ¿ya? O sea, esas tres propiedades hacen que un eritrocito sea deformable, ¿ya? Y la elasticidad se da por sus proteínas de membrana, ¿ya? Entonces, todo eso, acuérdense que es lo que hace que tenga propiedades de deformación. Entonces, acá les puse una imagen de lo que son las proteínas de membrana y, bueno, en sí todas las proteínas que hay, ¿no? Proteínas de membrana y proteínas del citoesqueleto. Entonces, acuérdense que las proteínas de membrana, proteínas del citoesqueleto más importantes son la anquirina. Bueno, y acá no está en esta imagen, pero la otra importante es la espectrina. Entonces, estas dos, la anquirina y la espectrina, son las principales proteínas del citoesqueleto, ¿ya? Y esto es importante porque hay una enfermedad, ¿no? Que cuando están deficientes estas proteínas, se produce esta enfermedad, ¿no? ¿Alguno sabe cómo se llama la enfermedad? A ver, para que participen, los leo. ¿Alguien sabe cómo se llama la enfermedad en donde hay una deficiencia de lo que es espectrina y anquirina? ¿Alguno? Ya. Bueno, para que sepan, cuando hay una deficiencia de lo que es espectrina y anquirina, se produce lo que es la anemia hemolítica congénita más frecuente, sobre todo. Por eso es importante, ¿no? Cuando hay una deficiencia, se produce la anemia hemolítica congénita más frecuente, ¿ya? Que viene a ser la esferocitosis hereditaria, ¿no? Y justo por eso que estamos hablando, ¿no? Porque estas proteínas hacen que prácticamente también ayudan a lo que es la forma del glóbulo rojo, ¿no? Entonces, cuando no hay, el glóbulo se pone en forma de esfera, pues, ¿no? Una esferocitosis hereditaria. ¿Ya? Listo. Y lo que viene a ser la banda 3, viene a ser la principal proteína de membrana, por si acaso. Principal proteína de membrana. Pero sobre todo acuérdense de lo que es la espectrina y la anquirina, ¿ya? Porque eso lo vamos a hablar igual, o sea, vamos a recapitular en lo que es anemias hemolíticas, ¿ya? Listo.
El combustible, el principal combustible para todo lo que son las rutas metabólicas que vamos a hablar del hematí es la glucosa, ¿ya? Es lo principal. Y estamos diciendo que el hematí no tiene núcleo, no tiene mitocondrias, por lo tanto no hay esa producción, por lo tanto es una glicólisis anaerobia, ¿no? Porque no hay participación de oxígeno. Glicólisis anaerobia. ¿Ya? Ya hemos dicho que carece de núcleos y tampoco tiene organelas, y la hemoglobina ocupa 1/3 del espacio del eritrocito, ¿no? O sea, si nosotros dividimos al eritrocito así, 1/3 va a ser hemoglobina, ¿ya? Listo. Entonces, acá viene un dato muy importante de lo que es los estímulos para la eritropoiesis, ¿no? O sea, la eritropoiesis ya ustedes deben saber que el 80% se produce en el riñón, pero no es el único lugar, ¿no? Porque también se produce en el hígado, ¿no? Por eso si tienes una enfermedad renal o algo, también el hígado lo suplanta a lo que es producir células sanguíneas, ¿no? Pero, bueno, ahí exactamente en dónde, por si acaso, ¿no? Si preguntan, en las células peritubulares intersticiales, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los estímulos? Ya. Primero está el principal estímulo, pues, ¿no? Cuando hay una presencia de shock o alguna enfermedad que hace que haya poco oxígeno, acuérdense que el riñón es uno de los discriminados, pues, ¿no? Entonces, disminuye el flujo a nivel renal, por lo tanto disminuye el oxígeno. Y el riñón comienza a producir más glóbulos rojos, ¿no? Porque el principal estímulo para la producción de glóbulos rojos, porque los glóbulos rojos, acuérdense que, o bueno, la hemoglobina, mejor específicamente, se encarga de transportar oxígeno, ¿no? Entonces el principal estímulo es la hipoxia, ¿ya? Que estés en un ambiente hipóxico, hipoxémico, hace que tú produzcas más glóbulos rojos, por eso algunos pacientes con hipoxia pueden llegar a tener policitemia, ¿ya? El segundo, que me parece importante, es la testosterona, ¿no? Y este es el porqué de que el hombre tiene más hemoglobina que la mujer, ¿no? Para que lo sepan. O sea, no es porque la mujer menstrua y por eso tiene menos hemoglobina, no. La principal causa o el principal, ¿por qué no? No sé cómo decirlo. Que el hombre tenga más hemoglobina que la mujer es la testosterona, ¿ya? Y lo tercero, que también puede aumentar los glóbulos rojos son las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, en un paciente hipertiroideo también podría tener policitemia. ¿Ya? Entonces, eso. Pero ¿cuál es el principal? La hipoxia y que la testosterona es lo que produce que el hombre tenga más hemoglobina que la mujer. ¿Ya? Entonces, hay 4 rutas metabólicas para lo que es en el hematíe, ¿no? La principal ruta metabólica en sí es la de M. de Meyerhoff, esta es la principal, porque de ahí las demás es como que se le unen, nada más, ¿no? Entonces, esta es la vía que yo le estoy hablando, que hace la glicólisis anaerobia, ¿no? Estamos hablando de que se hace en el glóbulo rojo, ¿no? Entonces, al final lo que va a hacer es formar 2 lactatos, y esto al final va a producir 2 ATPs, ¿no? Entonces, en general, ¿no? Porque no voy a poner la imagen de todas las vías y toda esa cosa porque es más bioquímica, la ruta metabólica hemativa te va a formar 2 ATPs, ¿ya? Ahora, lo que es la parte de la monofosfato hexosa es la que se encarga de lo que es producir la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? La G6-GPD, ¿no? Que acuérdense, o sea, la menciono acá porque esta es la deficiencia de esta enzima, es la enzimopatía más frecuente, ¿ya? Esta es la enzimopatía más frecuente, ¿no? Este es el famoso fabismo, ¿no? Que es por comer habas. Generalmente, o sea, puede ser otras causas, ¿ya? Pero generalmente en los casos clínicos que han habido, por comer habas, ¿ya? Entonces acuérdense que es la enzimopatía o la deficiencia enzimática más frecuente. Luego viene lo que es la vía de la methemoglobina, que en sí esta lo que hace es convertir lo que es el hierro férrico en hierro ferroso,
bueno, que ya vamos a hablar mañana más cuando hablemos de anemia ferropénica, cómo es esto de transformarse los hierros. Y la ruta metabólica, que es la de Loewerin-Rappaport, que es la que va a formar el 2,3 difosfoglicerato, ¿no? Que esto lo vamos a ver muy importante en lo que es la liberación de oxígeno, o sea, que pierda la afinidad de oxígeno de hemoglobina, ¿no? O sea, desde ahora le estoy diciendo que la función del 2,3 difosfoglicerato es liberar oxígeno, ¿ya? Entonces acuérdense que tenemos 4 vías: Meyer-Hoff, monofosfato hexosa, vía de methemoglobina y la Rappaport, pero la principal es la de Meyer-Hoff. O sea, de lo que acá quiero que sepan es que se forman 2 ATPs, que la enzimopatía, la deficiencia, mejor poner, la deficiencia enzimática más frecuente es la enzima G6PD, ¿no? De la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Por eso es muy importante, o sea, va a haber una alteración en la hematía, que es el fabismo, y que por la vía de Rappaport se forma la 2,3 difosfoglicerato. ¿Ya? Listo. Bueno, entonces hasta acá vamos a darnos nuestro primer break para hacer las últimas tres láminas. ¿Ya? Ya vamos a seguir con lo que es la segunda parte, que acá sí voy a mencionar muchos datos importantes, sobre todo en la parte del metabolismo de la hemoglobina y todo esto. ¿Ya? Entonces, la hemoglobina, lo primero que hay que saber es que se divide en 2 partes, ¿no? La parte hemo, que la parte hemo viene a ser la parte no proteica, y la parte de la globina, que viene a ser la parte proteica, ¿no? Estamos hablando de la globina. Listo. Entonces, el grupo hemo, ya, este grupo hemo se forma en la mitocondria. Habíamos dicho que el lugar que más se producía era el eritroblasto policromatofílico, ¿no? Poli, acuérdense. Entonces se forma en la parte en mitocondria, ¿no? O sea, el glóbulo rojo maduro no produce hemoglobina, acuérdense eso, por favor. Ya, porque no tiene organelas ni núcleo. Entonces, el grupo hemo, yo también lo puedo dividir, que tiene 2 partes, ¿no? Para que se forme hemo. Una parte orgánica y una parte inorgánica, ¿ya? La parte orgánica viene a ser la protoporfirina 9, mientras que la parte inorgánica viene a ser el hierro ferroso, ¿ya? El +2 es hierro ferroso. Mientras que la globina pueden haber distintas, ¿ya? Pueden ser las que vienen derivadas de lo que es el cromosoma 6 o las que vienen derivadas del cromosoma 11, ¿no? Por eso siempre se combinan así, alfa con gamma, alfa con beta. Bueno, ahorita les voy a decir, repitiendo porque ahorita tal vez no entienden. Que el cromosoma 6 viene a lo que es la globina alfa, ¿no? Y lo que viene a ser la globina Z. Mientras que del cromosoma 11 está la globina gamma, está la globina beta, está la globina delta, está la globina épsilon, ¿ya? Entonces siempre se combinan, ¿no? Una globina Z con una épsilon, o una globina alfa con una gamma, ¿no? Así, porque son de 2 cromosomas distintos. Entonces, al final, para que yo produzca lo que es la hemoglobina, acuérdense que lo que yo necesito son 4 grupos hemo más 4 globinas, ¿no? Y acá tenemos a lo que viene a ser el tipo de hemoglobina más abundante, que es la A1, que viene a ser por cadenas beta con cadenas alfa, ¿ya? Y todo esto de acá, como ven, son los grupos M, ¿no? Que acá hay 1, 2, 3, 4. Sus 4 grupos hemo con sus 4 cadenas de globina, ¿ya? Y acá, si quieren agregarle, acá viene a estar el 2,3 difosfoglicerato, ¿no? Que hemos dicho que libera al oxígeno de la hemoglobina, ¿ya?
Entonces, eso es importante. Un momento. Bueno, entonces, como les seguía diciendo, entonces acá tenemos ya los dos grupos, los 4 grupos hemo, con los 4 grupos de globina, ¿ya? Acá datitos para que se acuerden, me acuerdo en fisiología, ¿no? Que nos enseñan que por 1 gramo de hemoglobina se puede transportar 1,39 mililitros de oxígeno, ¿no? Que esto es supuestamente lo teórico, porque nos acordamos que lo real es que transporta 1,34 mililitros de oxígeno, ¿no? Por la globulina o así, ¿ya? Mientras que 1 miligramo de hemoglobina va a producir lo que son 35 miligramos de bilirrubina, ¿ya? Entonces acá justo los había mencionado, que es estas globinas, depende de la etapa, ¿no? Justo habíamos hablado de la hematopoiesis primitiva, que era la intraútero. Entonces acá tenemos que cuando se forman 2 cadenas Z, no es necesario que sepan esto de memoria, solo acá lo que voy a resaltar, pues, ¿no? Que cuando es Z, 2 cadenas Z más 2 cadenas epsilon, viene a ser lo que les había dicho el Walkover 1, ¿no? Cuando son 2 cadenas alfa más 2 cadenas epsilon, es el Gower 2. Cuando son 2 cadenas Z más 2 cadenas gamma, viene a ser el Portland. Y las 2 cadenas alfa más 2 cadenas gamma viene a ser la hemoglobina fetal, ¿ya? Ahora, lo que es, acá sí es importante, en el recién nacido les había dicho, el más abundante es el que es 2 cadenas alfa con 2 cadenas gamma, que es la fetal. Ya, en el recién nacido, la más abundante es la fetal. ¿Ya? Sí, ya había mencionado eso cuando escribí en la primera lámina, ¿no? Y la que es 2 alfa más 2 beta es la que habíamos dicho que es la más abundante, que es la A1, pero en el recién nacido es la segunda. Mientras en el adulto ya viene a ser la más abundante. La hemoglobina A1 viene a ser el 97%. Mientras que cuando es 2 alfas y 2 delta, viene a ser la hemoglobina A2, que viene a ser el 3%. Y cuando es 2 alfa más 2 gamma, otra vez estamos hablando de la fetal, que viene a ser el 1%. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué es tan importante saber esto? O sea, ¿de qué me sirve saber cuál es porque la combinación de los tipos de globina, ¿no? Como que algo que tiene que ver esto con las enfermedades, ¿no? Entonces, como datos de ciencias básicas, ¿no? Si les preguntan la más abundante en el recién nacido, la fetal, ¿no? Que es 2 alfa más 2 gamma. Y si te preguntan en el adulto, la más abundante es 2 alfa más 2 beta, es la A1, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Hay una enfermedad que no se producen lo que son las cadenas beta de globina. Por lo tanto, no se va a producir, no hay cadenas beta de globina, no se va a producir lo que es la hemoglobina A1. ¿Alguno sabe cómo se llama esta enfermedad? Cuando no se producen cadenas de globina, perdón, de cadenas beta de globina. ¿Alguien sabe? En el chat. Exacto, la talasemia, ¿no? Entonces, cuando estas dos, que ustedes están viendo que normal está la alfa y es delta y lo que es gamma, ¿no? Cuando estas dos aumentan, o sea, cuando luego pruebas y la A1 me sale, pues pónganse más bajo de 97, pues no, 87, así, la A2 aumenta 10%, así. Esto me va a indicar talasemia, ¿ya? Que es una de las anemias que vamos a ver que es parecida a lo que es la, la anemia ferropénica, ¿no? Porque viene con microcitosis también, hipocrómico, ¿ya? Pero acuérdense el por qué, ¿no? Entonces, por eso es importante saber los tipos de hemoglobina. ¿Listo? Y este esquema que es muy didáctico con respecto a cómo se forma, cómo es el metabolismo, o sea, cómo se destruye lo que es la hemoglobina, ¿no? Acuérdense que el tiempo de vida media de un glóbulo rojo es 120 días, ¿no? O sea, eso lo van a ver en cualquier libro, pero lo podemos dividir su tiempo de vida media según la etapa en la que esté, pues, ¿no? Si es, por ejemplo, un recién nacido a término, vamos a decir que viven de 60 a 90 días, ¿no? Si es un recién nacido pretérmino, esto va a ser más o menos de 40 a 60 días. Y en el adulto, esto va a ser de 90 a 120 días, ¿no?
Pero sobre todo quédense con los 120 días. Creo que por ahí una vez preguntaron en el recién nacido cuánto es, y la respuesta era 60 días, ¿ya? Entonces, una vez que el lóbulo rojo, ¿no?, termina sus 120 días, se divide, pues, ¿no?, en lo que ya habíamos hablado. O sea, ya vimos cómo se fusionaban para hacer una hemoglobina. Simplemente cuando se destruye, se separa, ¿no? Por una parte se va la globina, que dijimos que era la parte proteica. Entonces esto, cuando se destruye una proteína, se vuelven aminoácidos. Y esos aminoácidos son reutilizados, ¿no?, para formar otras proteínas. Listo, está ahí sencillo. Luego el grupo hemo, habíamos dicho que el grupo hemo se dividía en lo que era la protoporfirina y el hierro. Por lo tanto, esta biliverdina que se está produciendo, ¿no?, que esto después va a ser la bilirrubina, ¿por medio de quién vendría? Bueno, si estamos hablando que el grupo hemo venía del hierro, fusionado con la protoporfirina 9, entonces esto es una transformación de la protoporfirina 9, porque el hierro, como ven, acá se está yendo aparte el hierro, ¿no?, que lo está transportando a la transferrina, que lo va a llevar al hígado como depósito, ¿no? Que acuérdense que en el hígado se puede depositar como ferritina, y en la médula ósea, sobre todo, está mejor dicho que sea como hemosiderina, ¿no?, que al final son depósitos de hierro, ¿ya? Pero acuérdense que la protoporfirina es la que se convierte en la biliverdina, ¿no? Ya, esta biliverdina se transforma luego en lo que es la bilirrubina, ¿ya? Que acuérdense que esta bilirrubina es llamada la bilirrubina no conjugada o la bilirrubina indirecta. Y si quieren subirle un poquito más nivel, otro tipo de nombre, también se le llama la bilirrubina liposoluble, ¿ya? Si te ponen ahí aumento de bilirrubina liposoluble y no sepan, oh, pucha, este es directa o indirecta, ¿por qué liposoluble? Porque esta tiene que ir unida a albúmina. Porque si fuera hidrosoluble, no importa, puede transportarse en la sangre normal, ¿ya? Pero como es liposoluble, tiene que transportarse con albúmina, y esta es la que la lleva al hígado, ¿no? Que por medio de lo que es la glucuroniltransferasa, ¿no?, que está en el hígado, se convierte en una bilirrubina directa, ¿no? Directa, o una bilirrubina conjugada. Y su otro nombre, para que sepan, esta es la bilirrubina hidrosoluble, ¿ya? Entonces, esta bilirrubina ya luego es pasada a lo que es el intestino delgado. Esto es producido, convertido por las bacterias a lo que es urobilinógeno, y este se puede eliminar por las heces como estercobilina, o se puede eliminar por vía renal como urobilina, ¿no? Acuérdense que la bilirrubina no se absorbe, ¿no? Se elimina todo, ¿ya? Un dato importante, por ejemplo, en estas cosas, es la parte de las bacterias, ¿no? O sea, así hablando un poquito en lo que es pediatría, pues, ¿no? En el niño, en el recién nacido, no hay bacterias, porque, o sea, es un recién nacido, recién se está formando lo que es su flora intestinal, por así decirlo, ¿no? Entonces, en el recién nacido, en vez de haber bacterias, lo que hay es o sea, en vez de bacterias, hay lo que es la beta-glucuronidasa, ¿ya? Y esta beta-glucuronidasa lo que hace es, como ustedes están viendo acá, hace que las bacterias hacen que la bilirrubina se transforme en urobilinógeno. Pero en el recién nacido, como no hay bacterias, esta beta-glucuronidasa hace que la bilirrubina directa nuevamente se transforme en bilirrubina indirecta, ¿ya? Eso es importante en el recién nacido, ¿ya? Y a eso, acuérdense que se le llama circulación enterohepática, ¿no? Entero porque estamos hablando del intestino, que nuevamente vuelve al hígado, ¿ya? Circulación enterohepática. Y acuérdense que esta es una causa, o sea, este es el porqué de que la lactancia materna es una causa de ictericia en el recién nacido. A ver, ¿quién me dice cuándo yo voy a sospechar de, de ictericia por lactancia materna en un recién nacido? O sea, ¿de qué fecha a qué fecha? ¿No? ¿En el primer día? ¿En la primera semana? ¿Después de la primera semana? ¿Quién sabe? En un caso clínico de un recién nacido con ictericia. ¿Alguien sabe cuándo sospechar de lo que es ictericia por lactancia materna? ¿Alguno? Ya, bueno. Acuérdense siempre que cuando hay un niño con ictericia en las primeras 24 horas,
posiblemente sea una ictericia hemolítica, ¿no? Si es en la primera semana, después de las 24 horas, es la fisiológica, ¿no? Porque todavía está inmadura. Y cuando es después de la primera semana, y es a predominio indirecto, lo que estamos hablando, posiblemente sea por lactancia materna. ¿Por qué? Porque en lo que es la beta-glucuronidasa, o sea, cuando un niño toma más leche, o sea, la beta-glucuronidasa, bueno, no la beta-glucuronidasa, sino el aumento de lactancia, lo voy a mencionar acá porque lo vamos a hablar en pediatría, pero el aumento de ingesta de leche materna tiene más beta-glucuronidasa, ¿ya? O sea, la leche materna tiene beta-glucuronidasa, entonces hace que haya más circulación enterohepática, ¿ya? Y por lo tanto hay más bilirrubina indirecta, ¿no? Entonces, por eso es una causa de ictericia. Pero al mismo tiempo, la poca ingesta de lactancia materna también produce bilirrubina indirecta, porque si yo le estoy dando poca lactancia materna, es como, o sea, que la leche es lo más importante en el niño, así que haya menos peristaltismo en el intestino. Y si hay menos peristaltismo en el intestino, esa, esa bilirrubina directa se queda más tiempo en el intestino. Por lo tanto, la beta-glucuronidasa que hay, o sea, se queda más tiempo transformándose, ¿no? Porque hay poco peristaltismo intestinal. Entonces, acuérdense que tanto la mucha lactancia materna como una mala lactancia materna pueden hacer una bilirrubina indirecta, ¿ya? Y todo esto por la beta-glucuronidasa. No, como un dato importante de lo que es pediatría. Listo. Entonces hasta ahí, acuérdense bien cómo se divide la hemoglobina, ya hemos hablado cómo se forma y cuando se rompe lo mismo, pues, ¿no? Y las partes de las hemoglobinas. Listo. Y terminamos bueno, faltan dos más, porque, bueno, lo otro ya es más memoria. Esto de la curva de disociación de la hemoglobina, bueno, esto bastante preguntado, creo que en todos los exámenes de fisiología habrán preguntado esto, pero en la parte más que todo respiratorio. Pero la curva de decisión de hemoglobina nosotros tenemos que saber cuando hay una desviación a la derecha y cuando hay una desviación a la izquierda, ¿ya? Cuando hay una desviación a la derecha, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es que se libere, ¿ya? Lo que hace es que se libere el oxígeno de la hemoglobina, ¿no? Porque acuérdense que la hemoglobina transporta oxígeno, pero cuando la curva se va hacia la derecha, hace que se libere. Entonces, ¿qué es esto? Disminuye la afinidad. Un ejemplo, ¿no? Que escuché era, o sea, para que se acuerden, ¿no? O sea, pónganse de un niño enfermo, un niñito que viene por una infección, ¿ya? Entonces, cuando un niñito viene con una infección, ya pónganse, por una neumonía, ¿qué es lo primero que pasa? Aumenta la temperatura, ¿no? Porque es una infección, entonces acá tienes aumenta la temperatura. Generalmente una infección siempre viene con lo que es acidosis, ¿no? Entonces disminuye el pH, ¿ya? Y como estamos hablando de una neumonía, o sea, acuérdense este ejemplo con un niñito con neumonía, como hay neumonía, acuérdense que el niño va a ver lo que es el defecto de ventilación-perfusión, entonces va a comenzar a aumentar el CO2, ¿ya? Entonces, como estamos hablando de un caso de un niño con neumonía, ¿qué es lo que va a querer hacer la hemoglobina con el oxígeno? ¿Va a querer seguir reteniéndola? No, o sea, lo que va a querer, como está habiendo poco oxígeno en lo que es el sistema, lo que va a querer hacer es liberar ese oxígeno que tiene la hemoglobina para que actúe en los lugares que hay hipoxia, ¿ya? O si no, simplemente se pueden acordar de memoria que todo aumenta y lo único que disminuye es el pH, ¿no? O sea, todos esos son factores para la desviación hacia la derecha. Y acá encontramos lo que es el efecto Bohr, ¿no? Que el efecto Bohr no es que la desviación a la derecha y se libera oxígeno, no. El efecto Bohr específicamente es por el aumento del CO2. O sea, a eso se le llama efecto Bohr, que el aumento del CO2 hace que la hemoglobina libere oxígeno, ¿ya? Por lo contrario, la desviación a la izquierda es todo lo contrario, pues, ¿no? Disminución del CO2, disminución de la temperatura, disminución del 2,3 difosfoglicerato. Les había dicho que el 2,3 difosfoglicerato su acción era liberar, ¿no? Por eso acá está aumentado, por lo tanto, libera, ¿no? Entonces acá también, y el pH aumentado, ¿no? Entonces vean bien eso porque acuérdense que pH aumentado, ¿no? pH aumentado es lo mismo que decir disminución de iones hidrogeniones, ¿no? Y esto es lo mismo que decir alcalosis.
Igual acá, pH disminuido es aumento de iones hidrogeniones y esto es una acidosis. Entonces siempre han preguntado eso, ¿no? ¿Cuál de los siguientes factores no desvía la curva hacia la derecha? ¿No? Entonces te ponen aumento del CO2, aumento de temperatura, aumento de 2,3 tifosfluoliserato y te ponen aumento de iones hidrogeniones, ¿no? Entonces siempre tienen que acordarse quiénes desvían a la derecha y quiénes desvían a la izquierda. ¿Ya? Listo. Ah, ya. Y si en este de acá había lo que era el efecto Bohr, ¿no? Que es la parte que cuando aumenta el CO2 se libera oxígeno, acá tenemos lo que es el efecto Haldane. Haldane o Haldane, no sé cómo se dice. El efecto Haldane, que es que cuando disminuye el CO2, acuérdense que esos efectos van con el CO2, ¿ah? No tiene nada que ver los otros componentes, ¿no? Cuando se disminuye el CO2, la hemoglobina retiene oxígeno, ¿ya? Ese es el efecto Haldane. ¿Listo? Entonces, esa es la curva, ¿no? Que ve lo que es la parte de saturación de oxígeno y la parte de presión arterial de oxígeno, ¿no? Porque si nosotros ponemos un vasito aquí, ¿no? Que es el oxígeno que ha pasado por difusión, o sea, que ese es un 100%, acuérdese que como hemoglobina, el oxígeno va a estar en un 97%, o sea, 97% del oxígeno está unido a la hemoglobina, ¿no? Y esto se llama oxihemoglobina, ¿ya? Y esta oxihemoglobina yo la mido con la saturación, ¿no? Por eso que ese 97% es lo normal, o el 95 a 100. En cambio, el otro 3% es el oxígeno libre. ¿Ya pones eso? Y ¿cómo yo lo mido? O sea, esto es ¿cómo lo mido? Con la presión arterial de oxígeno. Que eso se mide con un A. ¿Ya? Entonces por eso ahí está los dos que mide la curva de disociación. ¿Listo? Entonces, acá ya les puse los valores. Bueno, la verdad es que no es importante, muy importante que sepan todo de memoria. O sea, reticulocitos deben saber que, o sea, cuando hay un aumento de reticulocitos que vamos a hablar, son las anemias regenerativas, ¿no? Que generalmente se deben saber, o sea, reticulocitosis. Yo solo pienso en dos cosas, debo pensar, ¿no? Lo más frecuente, en hemólisis o en una hemorragia aguda. Nada más, ¿ya? Es lo más frecuente al aumento de reticulocitos, porque las demás anemias siempre van a venir con reticulocitos bajos, ¿no? Por eso se le llaman anemias regenerativas, o sea, porque ante una hemólisis que ha habido destrucción de glóbulos rojos, la médula ósea ha querido producir más, ¿no? Entonces está regenerando. Y ante una pérdida aguda, ¿no? Como una hemorragia, también estoy perdiendo y la médula ósea comienza a producir más, por lo tanto hay más reticulocitos que habíamos dicho que era un glóbulo rojo inmaduro. Entonces, más allá de que sepan esto de 1,6, o sea, siempre, más que todo que el reticulocito es menor de 2, ¿no? Porque en el caso clínico te van a poner reticulocitosis, que es reticulocitos elevados, o te van a poner que los reticulocitos están en 8, 9, ¿ya? El hematocrito igual, la hemoglobina también, estos son valores en general, los que tienes que saber son estos, ¿no? Bueno, los importantes, que en el varón, para yo hablar de anemia, tiene que ser menor de 13. Esto es con respecto a la norma técnica del 2017, la última que salió. Son todos los datos para yo decir anemia según el grupo etario, ¿ya? Y en la mujer o en las puérperas, menor de 12, ¿ya? Otro importante es que en la gestante se dice menos de 11, cuando es menos de 11 la hemoglobina, pero cuando es la gestante en el segundo trimestre, porque hay más demandas, acá el punto de corte disminuye a menos de 10,5 para yo hablar de anemia, ¿ya? En cambio, en lo que es los niños, o sea, los recién nacidos, no se tienen que acordar mucho el valor, solo que dense cuenta que, por ejemplo, miren, el menor de 2 meses, para yo hablar de anemia es de menos de 13,5. Y para yo hablar de anemia en el prematuro, en la primera semana de vida, es menos de 13. O sea, quiero que sepan esto porque, bueno, mañana también lo voy a explicar, que cuando uno nace hay un aumento de producción de glóbulos rojos. Pero dense cuenta, por ejemplo, acá quinta, octava semana de vida, o en este caso de los 2 a 6 meses, el punto de corte es mucho más bajo. O sea, acá, bueno, perdón, acá para yo decir anemia es menos de 8 y acá para decir anemia es menos de 9,5. O sea, los niveles de hemoglobina a esa edad, a los 6 meses, ¿no? A los 3, póngase, es bajo, ¿ya? Entonces, por eso que los momentos donde más hay anemia en la vida es en los lactantes, ¿no? Que es hasta los 2 años,
y en lo que son los adolescentes, ¿no? Los lactantes por esto que les estoy explicando, y los adolescentes, bueno, porque poca ingesta, pues, ¿no? Porque generalmente los adolescentes, pues, no comen cualquier cosa, o sea, no todos. Entonces, eso es un buen dato, ¿ya? Pero igual les dejo todos para que lo sepan. Ahora, hay otros datos que también tenemos que saber, que es el volumen corpuscular medio, ¿no? Que el volumen corpuscular medio, todos estos datos sí son importantes. Que debo saber que es de 80 a 100, ¿no? Porque si es menor de 80, yo hablo de una microcitosis, y cuando es mayor de 100, yo hablo de una macrocitosis. Bueno, estos datos igual los vamos a volver a mencionar mañana en anemias, ¿ya? Igual, la hemoglobina corpuscular media, si es menor de 27, vamos a hablar que esto es hipocrómico, y si es mayor de 32, hipercrómico, ¿no? Entonces, a veces ni siquiera te ponen casos clínicos, simplemente te ponen paciente, bla, 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 con los siguientes datos de laboratorio. Te ponen volumen corpuscular medio 101 y hemoglobina corpuscular media, ponte 25. Entonces te dice, ¿qué esperarías encontrar en el frotis, ¿no? Entonces es macrocitosis con hipocromía, ¿no? Es la clave, por ejemplo. Entonces deben saber eso, sobre todo de estos dos, ¿ya? Porque concentración de hemoglobina corpuscular media, esto no pregunto, ¿ya? Pero igual se los he dejado que es de 32 a 36, ¿ya? Y esto que sí es importante, que viene a ser la anisocitosis, ¿ya? Que la anisocitosis, acuérdense que es la variación del tamaño, ¿ya? La variación del tamaño. Y esto generalmente es de 11 a 15% de la variación de que puede haber del tamaño del hematí. Y ahí esto es muy importante porque, como les expliqué, ¿no? La talasemia, que habíamos dicho que era un defecto en donde no se producían cadenas beta de globina, les dije que también venía con hipocromía y microcítico, igual que la anemia ferropénica, que la anemia ferropénica, uno que siempre ve en un caso, siempre es, pues, te ponen globos rojos hipocrómicos, microcíticos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo diferencio ambas? Que en la anemia ferropénica, la anisocitosis, o bueno, el RDW está aumentado, porque en sí es hay un verdadero cambio de tamaño. En cambio, en la talasemia no, la talasemia está normal. O sea, hay microcitosis, hay hipocromía, pero si yo mido esto, el RW está normal, o sea, 12%, 13%. Entonces, eso es por eso un dato muy importante. ¿Ya? Y terminamos con las formas, ¿no? En el frotis que nos pueden poner, que a veces esa es la palabra clave para yo saber cuál es la patología, bueno. Entonces, si esto habíamos dicho que era anisocitosis, era variación del tamaño, esto se llama poiquilocitosis. Entonces son dos términos diferentes, ¿no? Que esta es variación de la forma, que es lo que vamos a ver acá, ¿no? La variación de la forma, poiquilocitosis, ¿ya? Entonces acá los voy a mencionar solo las enfermedades más importantes de cada uno. Como les digo en el libro, lo que he adquirido, ahí está todos los datos más agregados, pues, ¿no? Pero acá les voy a explicar los más importantes o que han preguntado, ¿no? Primero, el esferocito, obviamente lo que habíamos hablado, en la anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Se llama esferocitosis. Voy a agregar. A ver si han estado atentos. La esferocitosis, ¿por qué se daba? ¿Por deficiencia de qué? ¿O por aumento de qué? ¿Quién sabe? La esferocitosis. Ajá, por deficiencia de las proteínas pectrina y anquirina. Está bien. Ya, el eliptocito, no hay enfermedades importantes en sí. O sea, su misma enfermedad que se llama la eliptocitosis hereditaria. El codocito, que este sí puede estar en la talasemia, otra diferencia para diferenciar de anemia ferropénica, o en lo que se llama la hemoglobinopatía C, ¿ya? Los acantocitos, o también llamado espinocitos, estos se han preguntado una vez, no sé si, no me acuerdo bien si era de salud o no, pero estos están en pacientes esplenectomizados.
¿ya? Los acantocitos. Los equinocitos, o también llamado células en fresa, ¿no? O también los llaman estereocitos, ¿ya? Este puede estar aumentado en lo que es el déficit de la piruvato sinasa, ¿ya? Que es es la segunda deficiencia enzimática más frecuente, ¿ah? Porque la primera ya les había dicho que era de la G6PD, ¿no? Pero la de la piruvato sinasa, es la segunda más frecuente. El esquistocito sí es muy importante. Si te ponen un caso clínico esquistocito, ¿no? A esto yo tengo que empezar en una anemia hemolítica microangiopática. ¿Cuáles son los que son las anemias hemolíticas microangiopáticas? El SHU, el síndrome urémico hemolítico, el síndrome de HELP, eso lo van a ver en OBSTE, y la púrpura trombocitopenia trombótica, ¿ya? Entonces el SHU, el PTT y el síndrome de HELP, ¿ya? Importante cuando vean esquistocitos, ¿ya? El dacriocito yo lo puedo ver en lo que es la mielofibrosis, eso sí, mielofibrosis o mieloptisis, ¿no? Que es una infección de la médula ósea, ¿ya? El dacriocito. De ahí el trepanocito, ya este es muy importante, pues, ¿no? Como ven acá, tiene forma de media luna, es otra de las que vamos a hablar de las anemias hemolíticas, ¿no? Que este también es llamado hemoglobinopatía S, ¿no? Eso que hablamos de la talasemia era un defecto de la hemoglobina cuantitativo, ¿ya? Porque está aumentando el número de otros tipos de hemoglobina. Cuando hablamos de esto de la drepanocitosis, de la anemia falciforme, que ahorita voy a escribir eso, que es los drepanocitos, hablamos de un defecto cualitativo, ¿ya? Entonces la hemoglobinopatía S, o los glóbulos rojos en forma de media luna, donde lo veo, en la anemia falciforme. Súper importante. Lo vamos a volver a repetir porque sí es. O también llamada, que sí preguntaron, sickle cell, ¿ya? Luego el degmacito no es muy importante, puede estar en la deficiencia de lo que es la G6PD. Los cuerpos de Heinz sí es muy importante porque este sí está más asociado a lo que es la deficiencia de G6PD, ¿ya? De lo que hemos hablado del favismo. Aquí sí. Los cuerpos de Howell-Holly también, ¿ya? Importante en los pacientes con asplenia, ¿ya? O pacientes con asma o EPOC, ¿ya? Pero sobre todo los pacientes con asplenia. Los sideroblastos van a estar en la anemia sideroblástica, obviamente. La inclusión basófila, muy importante en la intoxicación por plomo, ya que ese también me produce anemia microcítica hipocrómica, ¿ya? Inclusión basófila, o te pueden poner acá como ven, punteado basófilo, lo mismo. Y el fenómeno de Rolows, que como ven en la imagen, es el de pilas de moneda, ¿no? Como pilas de moneda agrupadas, que ya este es el último. A ver quién me dice en dónde se ve, característico. ¿Alguien sabe? ¿Dónde se ve el fenómeno de Rolows o las pilas de monedas? Ayuda, lo vamos a ver en la última clase. Exacto, en el mieloma múltiple. Entonces de acá, súper importante que sepan que los cuerpos de Heinz, en el déficit de G6PD, el drepanocito o el de media luna, en la anemia falciforme, glomerulopatía S, Stickcell, la inclusión basófila o el punteado basófilo en la intoxicación por plomo, el fenómeno de Rolows, pilas de moneda en el mieloma múltiple, los cuerpos de Howell-Holly en la asplenia, y de acá, los esquistocitos en las anemias hemolíticas microangiopáticas, el dacriocito en las mielofibrosis o mieloptisis, lo mismo, el acantocito en los esplenectomizados, ¿ya? Porque los demás esferocitos, pues es esferocitosis, se llama eritocito, ¿ya? Pero le estoy poniendo los que han preguntado, ¿no? ¿Dónde se encuentran acantocitos? ¿Dónde se encuentra esquistocito, dacriocito, estos, ¿no? Siempre, acuérdense.
acantocito, esquistocito, dacriocito, drepanocito, muy preguntado, cuerpos de Haynes, cuerpos de Holly, inclusión basófila y fenómeno de Rayleigh. Eso, chicos, eso sería todo. Mañana seguimos con lo que es anemias, que sí va a ser un... Voy a ver si lo divido en dos, cosa que podemos hacer mañana noche, y lo uno con lo que es trastornos de coagulación, que no es muy largo. Pero voy a ver, porque en sí anemia sí es muy largo y al final es lo más importante que tenemos que saber de hematología. ¿Ya? Y eso, chicos, sería todo por hoy. Gracias.